Bueno, gloria al nombre eterno del Señor. Nos sentimos muy agradecidos a Dios, felices de estar reunidos acá en el nombre eterno del Señor, con el deseo de oír la palabra que Dios nos estará trayendo a través de su ungido. Nosotros dependemos de esa palabra y estamos felices porque lo que está haciendo esta palabra es una obra grande en la vida de cada uno de los creyentes, preparándonos para recibir las bendiciones del Señor. Y eso es lo que queremos. Pueden sentarse, mis hermanos, pues estamos muy agradecidos a Dios por este viaje que Dios nos concedió. En esta gira que hicimos fue bastante larguita. Estuvimos por Perú, ahí fue una bendición muy grande, como Dios nos bendijo a través del mensaje que nos dio allí. Y de ahí nosotros pasamos directamente a Chile. El ungido de Dios regresó a Puerto Rico y nos llegó ya para la actividad que se iba a tener allá en Chile. Pero nosotros fuimos al sur, estuvimos allá con los hermanos, estuvimos también después en Valparaíso. Fue una bendición muy grande estar también allí con esos hermanos en Valparaíso. Y luego estuvimos el sábado, la reunión de ministros, y luego entonces nos trajo apareció el ungido de Dios ahí el domingo. Eso fue una cosa muy grande, la presencia de Él. Yo creo que la sola presencia del mensajero hace milagro, porque mucha gente testifican de las cosas que Dios hace con la sola presencia del mensajero. Y yo lo creo, estoy viendo una obra muy grande en toda la América Latina con solo la visita de este hombre de Dios. De ahí pasamos a Argentina. También nos gozamos grandemente viendo el esfuerzo que han hecho los hermanos de Argentina, que cuando yo fui la última vez no había nada, era un terreno pelado, sin nada. Y ahora cuando fuimos había un auditorio y cómo nos quedamos maravillados, pero si no hace tanto que vinimos. Esa gente trabajarían de día y de noche, pero seguramente le faltan algunos detalles todavía, pero ahí tuvimos la actividad y fue algo muy hermoso porque vinieron gentes, pastores de otras iglesias que no son del mensaje, pero que trajeron un escrito ahí y lo pusieron en el lugar: bienvenido profeta de Dios, bienvenido a la Argentina, profeta. No lo hicieron los hermanos, lo hicieron ellos. Fue una cosa tremenda y fueron como 3 autobuses, pero de autobuses esos grandes que tienen dos pisos. Viajaron como 13 o 14 horas, 13 horas dijeron, ¿verdad? Que habían viajado para llegar allí, para estar en ese culto y ver ahí al mensajero. Yo me gozaba con Ruth cuando estábamos viéndolo por la televisión, después que salió el culto, cómo abrazaban al hermano José Benjamín Pérez una vez y otra, y tenían ese regocijo. El pastor, ¿no? Con el pastor agradecido con su iglesia. El hermano José Benjamín Pérez fue a saludarlos allí, cuando estaban ya embarcando en el autobús, y el pastor ahí con su iglesia. Creo que era más de un pastor, ¿no? Eran 2 o 3, algo así. Una pastora también creo que estaba.
Bueno, lo cierto fue que vinieron y fue una bendición allí en Argentina, muy grande. Luego pasamos a Brasil. Allí estuve yo con los hermanos de un pueblito cerca de... Es como si fuera un municipio de San Pablo, pero retiradito, como 1 hora más o menos, 1 hora y algo. Y ahí estuvimos con el pastor Celso en Osasco, y luego el viernes y el sábado la reunión con los ministros, y el domingo pues fue una cosa tremenda. Había una lucha fuerte. El enemigo estaba allí con una música horrible. No solamente la música, sino toda la maldad y pecado que estaban ellos cometiendo ahí. Pero ay, Señor, qué angustia, qué desesperación, pero Dios le dio la victoria al ungido. Cuando él pasó, se paró la música. ¿La pararon o el Señor se las paró? Una de dos. Cuando pasó el mensajero, ¡pum! Yo, bueno, aquí pasó algo. O Dios se las paró o la pararon ellos. Pero qué cosa tremenda. Bueno, fue una bendición muy grande. Nos dio el Señor un mensaje muy bonito allí. Les doy todo este informe porque cada vez que yo regreso de un viaje siempre me gusta informarles lo que pasó. Mañana tendremos el primer sábado del mes. Comienza la actividad en Puerto Rico a las 8. Aquí sería a las 6 de la mañana. Así que vamos a estar ahí desde las 6. Tenemos que irnos temprano a descansar. Estamos lejos, pero hoy me pareció bastante lejos venir acá a Cadereyta y corre, pero bueno, ¿cuándo vamos a llegar? Me pareció bastante distante, pero bueno, aquí estamos, felices, contentos, agradecidos, y estamos con nuestro corazón abierto para recibir todo lo que el Espíritu Santo tenga que hablarnos a través del ungido de Dios. Quiero, antes de dejar a nuestro hermano José Benjamín Pérez, leerles una porcioncita del libro. Es prácticamente el primer mensaje de agosto, de parte 5, en la página 12, en la página 13, 12 y 13. Les quiero leer algo aquí muy importante. Yo había oído esto del hermano William y pedimos al Señor que si de alguna manera nosotros hubiéramos cometido esta falta que habla aquí el ungido de Dios, que Dios nos perdone, que el Señor nos perdone nuestros pecados, porque yo había oído esto y sabía el cuidado que teníamos que tener con esto. En la página 12 él dice, hermano William está hablando en el misterio de la predestinación. Él dice, la palabra no es para reírse de ella. Las promesas divinas no son para uno reírse de ellas, ni es para bromear con la palabra de Dios. Yo digo, Señor, si en alguna manera o alguno de nosotros en alguna forma, usando la Biblia o la palabra o algún versículo o algún refrán, hayamos cometido esa falta de bromear, que nos perdone el Señor, porque yo he oído a pastores bromeando con las Escrituras. Y lo que dice aquí el ungido es bastante fuerte. Se los voy a leer. Bastante fuerte para las personas que les gusta bromear con las cosas de Dios, con la palabra de Dios o con cosas relacionadas con el mensaje. Dice, yo sé que todos ustedes han visto personas
que hacen chistes usando la Biblia. Yo los he visto, ustedes también tal vez, pero yo más, usando las escrituras, textos bíblicos y lugares bíblicos o aplicaciones bíblicas, aplicándolas para ciertas cosas y chistes y cosas de reírse las personas. Pero eso está incorrecto y Dios mira eso. Estas son las palabras de nuestro hermano William Soto Santiago. Yo había oído esto muchas veces del hermano William, cómo teníamos que tener cuidado con esto. Déjame ver acá los pastores que están con nosotros. Se parece a David. ¿No es David que está con nosotros acá? Te bendiga, David, qué privilegio tenerte por acá. El hermano Epifanio, un privilegio tenerte por acá. ¿Qué otros pastores están acá con nosotros? El hermano Isaías, un privilegio. Nosotros estuvimos en tu iglesia la última vez, ¿no? Que Dios te bendiga grandemente y te siga usando. Que otros pastores están con nosotros aquí, Boanerge. No hay ningún otro más. Bueno, privilegio. Oscar. Bueno, seguro. Una bendición muy grande, pero en realidad muchas veces yo he oído pastores, y Dios tenga misericordia, porque lo que habla el hermano William aquí es fuerte y lo que habla el ungido de Dios es fuerte. Dice el ungido, algunos hermanos me han dicho de personas incluso que se han puesto a bromear. Aprovecho esta oportunidad para decirles que eso está incorrecto, bromear por ser pastor, usando citas bíblicas y eso, bromeando con el pueblo, eso no está bien. Dice el hermano William Soto Santiago, el que se mofa de las cosas de Dios y en vez de ayudar a la obra de Dios y al programa, estoy en la página 13, y al programa de Dios, lo que hace es desayudar. El ungido dice, es lo que estamos hablando allí. No estaban conectados con la obra de Dios. En ese tiempo estaban desconectados. Una persona que hace esto, dice él, no está conectado con el cielo, no está conectado con la obra de Dios, está desconectado. Se convierte en una persona que no es delante de Dios y para Dios no es una persona seria, porque no ha tomado las cosas de Dios en serio. Por lo tanto, la maldición de Dios viene sobre esa persona. Miren, qué fuerte es esto, ¿no? Porque esta es la palabra del Señor y esto es el ungido de Dios que nos lo está hablando. La maldición viene sobre esa persona. ¿Ven? Por eso es que hay un mensaje que leímos, que hablamos el lunes, creo que fue o el lunes pasado o el martes, donde hablamos ahí de la maldición que fue echada sobre esa higuera cuando pasó Jesús y maldijo la higuera. Mira, aquella planta que maldijiste se secó. La palabra que él habló, esa maldición, secó esa planta. O sea que cuando se habla, pues las cosas se llevan a cabo y se cumplen conforme a lo que habló ese profeta en el momento o más adelante. Pero miren lo que dice él allí. No es una persona seria porque no ha tomado las cosas de Dios en serio. Por lo tanto, la maldición de Dios viene sobre esa persona.
esa persona pierde la oportunidad de vivir eternamente en el reino de Cristo. Y uno dice una cosa tan sencilla como esa, ¿verdad? De poderse hacer un chiste, y puede caerle a esa persona maldición por eso. Incluso ser excluido del reino de Cristo. Ahora hay personas serias, pero lo importante es que nosotros seamos serios para Dios, porque una persona puede ser muy seria humanamente hablando, pero si no toma las cosas de Dios en serio, entonces no es seria para Dios. O sea, uno debe entender cómo Dios ve a uno, y Dios juzga el corazón. Miren, esto es importante. Dios juzga el corazón. ¿Qué pensamiento hay en tu corazón para la obra de Dios, para tus hermanos, para tus compañeros ministros? Por lo tanto, lo que las personas hablan sale ¿de dónde? Sale del corazón. Así que nadie debe burlarse de las cosas de Dios, sino más bien ayudar a las cosas de Dios, el programa de Dios, a la iglesia, para que las bendiciones de Dios vengan. Acá al final, me pareció este pedacito, este parrafito cortico, se lo leo aquí, al final donde él dice: y todo aquel que haga esto de lo cual hemos leído, no estará en el reino de Cristo. O sea, queda excluida, está desconectado del Señor para ponerse a hacer cosas así. Y aquí nos escribió el hermano William todo esto que ustedes ven ahí enseguida. Solamente unidos a Cristo damos fruto. Que el verdadero creyente tiene que mantenerse unido a Cristo para dar fruto. Mantener ese contacto. Esto es importante. Déjame ver acá. Aquí al final él dice, bueno, en la final de la página 15, vean, la persona que se desconecta de la obra de Dios. Miren esta parte tan tremenda que nos habla aquí el ungido. La persona que se desconecta de la obra de Dios. Entonces el diablo lo agarra y empieza a hacer con esa persona daño a la obra. Empieza a tratar de debilitar al grupo, a hablar cosas negativas. ¿Ves? La persona que no está conectada con Dios, esa persona la agarra el diablo y empieza a usarla para hablar mal de los hermanos, para buscar faltas, para buscar fallas, o cuántas cosas más. Empieza a hablar, dice, cosas negativas, y corre con eso por el pueblo para tratar de hacer daño, y no se da cuenta que es un espíritu del diablo. Vean, la persona no se da cuenta que con lo que está haciendo en su comunicación o de sembrar simiente mala en el corazón de alguna persona, está siendo instrumento de Satanás. Ahora vean cómo en este tiempo se identifican bien claramente esos espíritus por sus obras. Ya no está guardado ahí, escondido, sino que ahora hace esas cosas públicamente y no tiene respeto de nada. Ya ahora lo habla, y ahí es donde el escogido capta de qué espíritus son por sus obras. Y dice aquí, escribe el hermano William allí con letra y puño de él. Ustedes lo ven ahí, el escrito que él hizo. Él dijo: Dios se comunica con el pueblo a través de un profeta.
de un mensajero. Y ahí pone unas escrituras en Deuteronomio 18:15, Amós 3:7. También ahí escribe: el que no oye la voz de Dios a través de ese profeta estará desconectado del cielo. Ven ustedes que la comunicación nuestra con el cielo es con el profeta. Es a través del profeta que nos mantenemos conectados con el cielo. Pero si no oímos la voz de ese profeta, dice, estamos desconectados. Y si se desconecta del cielo, con seguridad se va a conectar con la quinta dimensión. Ya ese no es la sexta dimensión, ya viene de otra dimensión. Y ahí va a ser instrumento en las manos del enemigo sin darse cuenta. Esto es importantísimo, esta alerta que nos hace allí nuestro hermano, el reverendo doctor José Benjamín Pérez. Bueno, nosotros nos sentimos felices por esta palabra. Cada día nos gozamos más en ver, en leer y ver, y aprendemos de estos mensajes cada día más y más. Cuando uno los oyó por primera vez, pero ahora cuando lo volvemos a leer, pues se parecen como una enseñanza nueva para nosotros. Nos vamos a poner de pie para recibir al ungido de Dios y que Dios nos abra el entendimiento para que entendamos todo lo que el Espíritu Santo tenga que hablarnos a través de su instrumento. Así que vamos a dejar con nosotros inmediatamente a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Amén y amén. Bueno, nos sentimos agradecidos al Señor, mensaje que nos trajo el ungido hoy. Muy bien documentado con toda la escritura y los mensajes del hermano Branham, el hermano William. Pero fue cortico, fue bien cortico. Pero nos sentimos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Y ahora con este mensaje de nuestro hermano William también, que al final pues nos estuvo hablando de esa carpa, que él dice que aprecio y agradezco. Esta es una de las cosas que siempre está en mi corazón, este ministerio de carpa, porque fue una de las cosas que él me habló cuando me dijo: vente, que vas a trabajar en esto. Y en realidad lo hicimos. Yo agradezco a Dios que nos concedió ese privilegio, y todavía está en nuestra mente, en nuestro corazón, que hagamos lo máximo siempre por esa gran carpa catedral. Gracias a Dios que México ya cubrió su meta. Yo espero que por lo menos la llegue, aunque sea a una mitad y medio, aunque sea, o la duplique. Para Dios no hay nada imposible. Bueno, aprecio y agradezco mucho el respaldo, dice aquí nuestro hermano William, que le están dando al proyecto de la Gran Carpa Catedral. Y como hemos escuchado, se requiere un esfuerzo mayor para cumplir todos los compromisos, y ese esfuerzo debe ir aumentando cada día hasta que esté levantada esa gran carpa catedral y todos los terrenos y todas las cosas ya están sin deuda, sin deuda. Y esperamos que pronto se complete todo ese proyecto y dedicar a Dios ese auditorio, esa gran carpa catedral. Gracias a Dios por la bendición que esta carpa ha sido, que nos ha mantenido unidos a todos los países del mundo y a todos los creyentes en todos los países. El ministerio de carpa nos ha mantenido unidos y ahora nos mantiene con esta luz tan gloriosa, este cumplimiento de esas promesas que hizo el Señor, que en esa carpa ahí estaría la enseñanza que nos daría la fe para ser transformados y raptados.
Dios sabe lo que va a hacer con ella. Dios sabe lo que va a hacer con esa carpa. Dios va a obrar como Él lo ha prometido. Tiene que tener gente que crean lo que fue prometido. Así que eso que Dios mostró en el hermano Branham, que él lo vio, ya son cosas que sabemos que van a acontecer porque ya Dios lo mostró. ¿Por qué lo hacemos? ¿Hacemos ese proyecto? ¿Por qué hacemos ese proyecto? Porque lo creemos. No es un proyecto de tontos, sino un proyecto de personas que creen lo que Dios ha prometido. Esa carpa también dijo el hermano Branham que era así dice el Señor. Y los que se unen a un proyecto, así pues son inteligentes. Los que hablan en contra son ignorantes. Los que no se unen a trabajar, pues entonces no tienen la bendición que hay en el proyecto así. No tienen esa bendición de lo que Dios va a hacer en ese lugar y lo que está haciendo. Porque la verdad es que de allí de esa carpa pues está saliendo todas estas bendiciones que estamos viendo en toda la América Latina y nosotros estamos bajo el ministerio de carpa, estamos identificados con la carpa, estamos bajo ese ministerio. ¿Por qué lo hacemos? Hacemos ese proyecto. Bueno, dice, los que no se unen a trabajar, pues entonces no tienen la bendición que hay en un proyecto así. Recuerden que yo les decía que aprendieran a trabajar con las computadoras. Bueno, y ya nos habló también de las pantallas, nos habló, y aquí también tienen ustedes su pantalla, ¿no? Tienen ya todas las cosas, y Isaí todavía no tiene su pantalla, ya la tiene. Bueno, gracias a Dios. Allá donde el hermano David en Reynosa, y tienen su pantalla grande, ¿no? Y dice que todos están ya preparados. Epifanio tiene una o dos. 5. Bueno, gracias a Dios. Mucho mejor, pero ya ve que Él nos mandó también que tuviéramos las pantallas y que tuviéramos un buen sonido. Esa es otra de las cosas que nos habló, de un buen sonido. Y yo creo que todos se han preocupado por eso y agradecemos a Dios que hemos obedecido las instrucciones de nuestro hermano William y del ungido de Dios, porque nos dice que debemos estar conectados con esa carpa hasta en los devocionales. Y eso es lo que estamos haciendo, gracias a Dios. Por eso aquí comenzamos con Puerto Rico. Y aquí vamos a terminar con Puerto Rico. Nos ponemos de pie para dejar por nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Pérez de Puerto Rico. Amén y amén. Que la bendición del ungido, esa bendición que nos ha dado Él a través de la palabra, repose en nuestras almas. Que así sea. Mañana temprano estaremos orando por Él para que Dios lo bendiga y nos bendiga a nosotros a través del mensaje que pondrá en Él para nosotros en el día de mañana. Que así sea. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.